Sandra, por venir para este encuentro en el que nos vas a contar un montón de cosas seguramente. Gracias por invitarme, qué lindo estar acá. André, ¿qué se siente tener 2 obras escritas en la calle Corrientes? Bueno, la calle Corrientes. Con todo lo que significa. Sí, la verdad que estoy muy feliz. Estoy muy feliz porque paso caminando y veo el cartel de una, el cartel de la otra. La calle Corrientes es Buenos Aires, con el tema teatral. Es, yo creo que después de Londres, el lugar que tiene más espectáculos por fin de semana. La competencia es muy, muy grande. Y que una obra como Tres hombres de bien se mantenga tanto tiempo. Y cada vez que vengo, más o menos cada 6 meses, vengo a Buenos Aires y veo ese cartel tan lindo en la entrada de un lugar precioso, tan de Buenos Aires como es el Paseo La Plaza. Y muchas veces personas que pasan caminando ven el cartel y se sacan la foto y me la mandan a Israel. Me dicen, mirá, estoy acá. Y de golpe, en el Teatro Multiescena, que era el antiguo Cine Los Ángeles, donde yo iba de chiquitita a emocionarme y a ver películas, de repente ahí, otra de las obras, y estos directores que confiaron, y los actores que le ponen vida a las palabras muertas que están ahí en el papel, y ver eso es muy emocionante, realmente es muy emocionante. Cuando la obra está a punto de estrenarse y vas al ensayo general, ¿qué pasa ahí? Que ves ese texto que estuviste trabajando, con el que estuviste elaborando toda esa historia, verlo encarnado. Bueno, en general es una experiencia hermosa y positiva. Cuando yo vivía acá tenía una compañía de teatro, la Compañía de Teatro Judío Contemporáneo. Mi socio era el Departamento de Cultura de la AMIA y la verdad que el proceso yo podía seguirlo. Entonces no iba al ensayo general, iba más o menos unas 3 semanas o 2 semanas antes del estreno, y entonces la magia que tiene el teatro es que podés corregir, podés mejorar, podés decir, no, esto no está funcionando. Es decir, no puedes hacer eso con una película ya filmada, ni puedes hacer eso con una novela ya editada, pero sí uno puede hacer eso constantemente, ver cuando el público se ríe, qué funciona, cuándo emociona, cuándo conmueve. Y entonces era buenísimo porque llegué a ver cuestiones que podía frenar. Ahora en este caso llegué justo para el ensayo general y el estreno era 2 días después. Entonces ahí uno ya... Es decir, no puedes hacer ningún comentario. Aunque veas cuestiones que en tu cabeza no estaban así o que podrían funcionar mejor, no es el momento de decir nada porque hay unos nervios. Entonces, pero de todas maneras, es fuerte ver que en este caso, en el caso del último intento, parecía que el director y los actores estuvieron adentro de mi cabeza. El physique du rôle de los personajes, el casting, la elección de esos actores tan parecidos a lo que uno pone en 2 renglones, ¿no? La sugerencia de más o menos la edad y más o menos cómo tiene que verse, y después los parlamentos en la obra van construyendo una personalidad. Entonces, en base a eso el director elige un casting. Y en este caso parecía que estaban adentro de mi cabeza. Recién dijiste que cuando estabas acá montaste una compañía de teatro. ¿Cómo arranca el tema de la escritura? Sí. ¿Cómo te sentás a escribir la primera obra o lo primero que escribís? Bueno, qué buena pregunta, ¿no? El tema de la escritura empieza muchísimo antes. El tema de contar historias empieza desde que uno es chiquitito y ya va contando las anécdotas cotidianas. Es decir, casi no hay día que yo no me siente en la mesa y digo, no saben lo que pasó hoy. Y quizás es lo que le pasó a todo el mundo. El taxista me contestó esto, o vi una persona en la calle que pasó tal cosa que para otros pasan desapercibidos o no valen la pena ser contados. Y para alguien
que está como predestinado a ser un escritor, un narrador, todo tiene como un sentido. Cada encuentro con cualquier persona es súper interesante y profundo, porque las personas tienen historias de vida, tienen detalles, tienen formas de sentarse, tienen una billutería determinada, tienen una mirada específica, cada uno muy distinta de la otra, y esas cuestiones, esos detalles construyen después personajes creíbles, y eso no pasa desapercibido para un escritor. Por eso es muy raro que un escritor se aburra. A mí me pone contenta cuando me dice, uy, estoy esperando en el aeropuerto a un pariente en Israel que está por llegar, y me dicen de repente, uy, se atrasa el vuelo. Y a mí, es decir, tengo ganas de ver al pariente, por supuesto, pero es decir, no me preocupa. En ese tiempo yo miro, observo encuentros y reencuentros, observo abrazos, y con todo eso uno empieza a decir, no me aburro, estoy en el dentista esperando y observo los pacientes, siento el olor del consultorio del dentista. Entonces, yo con eso parece que nací, y ya desde muy chiquitita escribía cuentos, escribía en el diario de la secundaria al Carlos Pellegrini, en el diario de los estudiantes, escribía pequeñas anécdotas, cartitas a mis padres. Después seguí trabajando siempre con la palabra escrita, empecé a redactar noticias, pero el tema del teatro, el tema de la escritura teatral, estaba una vez sentada en un teatro, y cuando termina la obra yo miro al público, y el público aplaude como encantado de que le regalaron una historia de ficción muchas veces, una historia inventada. Me doy vuelta y observo el público aplaudiendo y digo, esto sucede en este momento. Esto no está filmado, esto, es decir, está ahora. Si este actor se enfermaba, o si el iluminador no llegaba, o si la maquilladora se sentía mal, esto no sucede, o sucede distinto, o hay que improvisar, y acá hay un público que lo recibe y ahora se está conmoviendo. Yo quiero intentar esto, y no tenía idea cómo se escribía una obra de teatro, entonces fui a leer teatro. ¿Y a quién? ¿Quién me enseña, no? Voy a leer a Shakespeare, que es el maestro de maestros, y entonces veo cómo empieza una obra teatral, personajes, y entonces tenés que detallar los personajes, y empiezo a ver cómo es la estructura teatral. Y después hago un curso muy lindo con alguien que se llama Alfredo Meña, y que es un autor teatral que daba unos talleres de escritura teatral. Imagínate cómo hace 30 años atrás no era como hoy, que encontrás en internet escritura teatral y podés encontrar cursos por Zoom o en algún lado, o en el Rojas o en el San Martín, pero en esas épocas era como más difícil, y este era el curso que encontré, y así encontré una escritura en unas aguas en las que nado cómodamente, en la escritura teatral, los diálogos, la fuerza de los parlamentos en escena. Eso es lo que me sale mejor, ¿no? Y empezaste a escribir. ¿Y entonces? Empecé a escribir pequeñas obras. También me pregunté esto, ¿cómo hago para llegar a un teatro y que la gente venga? ¿Quién me conoce a mí? Entonces, la verdad que yo trabajaba mucho dentro del marco de la comunidad judía, trabajaba organizando actividades, y entonces empecé a escribir pequeñas obras que le pasan a los judíos hoy. ¿Por qué? Porque conozco lo que es una madre judía, ¿no? Digamos, un escritor o tiene que investigar muchísimo. Si yo quiero escribir sobre un astronauta, no sé nada, me tengo que poner a hacer una investigación, que hoy es muchísimo más fácil, gracias al Google y a la inteligencia artificial, que tenemos que tomarlos como aliados, no pelearnos con ellos. Pero si no, es suficiente con escribir en relación a lo que uno conoce, ¿no? Entonces,
como vos, que escribieron El Cruce porque vivieron eso y saben el color de esas aguas y saben el costo de ese entrenamiento, de cruzar el Río de la Plata, como lo hizo tu marido, que esa historia me maravilló. Uno escribe en relación a lo que conoce, y yo lo que conocía es lo que le pasa a la comunidad judía en la Argentina, y a la comunidad judía en la Argentina le estaban pasando muchas cosas, le pasan cosas, y yo conocía eso y empecé a escribir pequeñas historias y a presentarlas en el marco de la comunidad judía de Buenos Aires, de Rosario, en ACOAJ, en el Departamento de Cultura Hebraica. Hay bastantes en escuelas, en el Tarbut, para el secundario. Y entonces fui con una carpetita a la AMIA, al Departamento de Cultura de la AMIA, y dije, para mí hay que contar estas historias. No lo que le pasó, no tanto lo que le pasó a los judíos en el Holocausto, porque eso ya hay mucho escrito y va a haber muchísimo escrito, no tanto lo que pasaba en los pueblitos con los pogroms. El pueblo judío tiene una larga historia de persecuciones, injusticias, pero sí lo que le pasa a un judío argentino hoy, ¿no? Situaciones de conflicto muy grandes, familias enteras que quisieran vivir en Israel pero tienen miedo de vivir en Israel porque sus hijos van a tener que hacer el ejército y es peligroso, y por otro lado se quedaban acá y uno de sus hijos le pasaba algo terrible en el atentado a la AMIA. Entonces, situaciones cotidianas de la vida judía en la diáspora y en Israel. Y como trabajaba en la Embajada de Israel como jefa de prensa, estaba muy familiarizada con muchos israelíes diplomáticos que llegaban, entonces conocía muy bien, me mandaban muchas veces a Israel, conocía muy bien la vida de un judío en Israel y la vida de un judío fuera de Israel, que lo llamamos a eso la diáspora. Y fui con una carpetita con una historia muy fuerte, una primera historia llamada A punto de irnos, y esa primera historia que sucedía en el momento del corralito, donde muchas familias de clase media judía se quedaron sin nada, por una injusticia social muy grande, por algo que no debería pasar. Entonces tomaban la decisión de ir a la agencia judía, que queda en la AMIA, ¿no? En uno de los pisos, y de emigrar a Israel. En ese momento en Israel, justo en ese mismo momento, en ese mismo año del corralito, había una ola de atentados terroristas contra civiles terribles. Y yo observé esa cola de gente indecisa buscando el mejor lugar donde darle un futuro a sus hijos, pensando en el país de la innovación y de todo lo que Israel brinda para el futuro de una persona, donde si trabajas toda la vida te jubilás y te puedes ir a pasear a los 55 años o 60 por el mundo, vas a Europa, cualquier persona ya fue 5 veces a París y a destinos de Europa, frente a un lugar donde las inseguridades son otras, ¿no? Más cotidianas, si me roban, si me asaltan o si me quitan todo el dinero en el banco. Y yo escuchaba esas conversaciones y me parecía un conflicto terrible, ¿no? Y así nació una primera obra y así montamos 9 junto a la AMIA. Y así creó una compañía de teatro que cada vez los temas van siendo menos judíos y más para todo el mundo. La última de esas obras que monté y después emigré a Israel fue 3 hombres de bien, que sigue en cartel, donde hay solamente un personaje judío, el Dr. Beckerman, ¿no? ¿En qué momento vos dejás el trabajo en la embajada y te pones de lleno a escribir? Es decir, bueno, este es mi camino, voy por acá. Porque además das los talleres de escritura creativa. Sí, bueno, ese momento, el momento de esa decisión para alguien que trabaja con la palabra escrita y más en Argentina, es muy difícil. Es decir, y esto creo que es algo importante para transmitir a cualquier artista. Es decir, si uno necesita, es algo muy inestable, el trabajo de un autor. Muy inestable económicamente. Entonces, es buenísimo siempre tener un pequeño trabajo que sea part-time
quedé como un sueldo fijo. Esto es así, porque tomar la decisión, bueno, ahora voy a escribir. Es decir, y uno escribe, pero muchas veces eso que escribiste, aunque te parezca fantástico, está en un cajón, esperando o ser publicado o llegar a las manos de un productor que se enamore de ese producto, que en general el productor que se enamora del producto es porque lo ve, es porque ya alguien lo montó, aunque sea más chiquitito. Es muy raro que se pongan a leer textos, ¿entendés? Se emocionan o con un tema o con un actor que trae ese texto. Yo quiero mucho a los productores, porque los productores son los que lo hacen posible. Nosotros soñamos, ¿no? Tenemos ganas de contar una historia, la ponemos por escrito y ahí la dejamos. Y ahí viene un momento que es difícil, ¿no? Que es convencer a otro que se enamore de tu historia. Primero que se siente y que la lea. Entonces, bueno, me desvié un poco de la pregunta, ¿no? Está bien, está muy bien. ¿En qué momento? No, primero me fui de la Embajada de Israel porque tenía un trabajo muy lindo que era en un canal de cable que se llamaba Menorá, que significa candelabro judío. Entonces armaron un programa de cable y me pidieron que sea como la directora de contenidos de ese canal de cable. Entonces me pasé a trabajar ahí, donde no teníamos recursos, pero había que armar programas distintos relacionados con el judaísmo. Por ejemplo, un programa de cocina judía. Y no teníamos un estudio donde filmar, claro, y entonces había que ser muy creativo y yo conocía un montón de señoras grandes de la colectividad judía que vivían en Belgrano, en departamentos muy lindos, con lindas cocinas, y entonces le dije, ¿cuál es la receta que te sale mejor? Y siempre una abuela judía siempre tiene una receta que sale mejor, te animás a prepararla en tu cocina y yo te mando una cámara a filmar. Y así creamos un programa con un título, muy importante el título, muy importante el título que uno pone a cualquier cosa que haga una obra de teatro. Yo a veces pienso el título más que toda la construcción de la historia. Y a este programa de televisión le pusimos El Varenique Feliz. Entonces, El Varenique Feliz se hizo re famoso. Es decir, a la gente le encantaba y el costo era cero. Y encima los camarógrafos que iban a estas cocinas lindas, de estas abuelas, yo elegía señoras grandes que se maquillaban y venían preciosas a su propia cocina a cocinar y después traíamos a los nietos que prueben los gigaloch, los creploch, los vareniques. Entonces era un win-win por todos los costados, porque al final los camarógrafos comían la rica comida y todos querían y se peleaban los 4 camarógrafos. Yo voy al Varenique Feliz. Y así armamos uno de filosofía judía, también en las sinagogas o en las oficinas de rabinos y de filósofos judíos que los íbamos a filmar, y así armamos distintos programas, así me divertí muchísimo. Y después tuve la suerte de que el productor Fernando Sokolovich justo filme una película llamada Cartas para Jenny, que la coproducción era con el Inca, San Luis Cine, primera coproducción entre Argentina, España e Israel, una película que finaliza en el muro occidental, en el conocido como Muro de los Lamentos, con Jimena Cardi poniendo un papelito en el muro. Imagínate que hay que cortar el Muro de los Lamentos para conseguir eso, o con Jimena Cardi en un momento de su vida muy difícil caminando por la Vía Dolorosa, y dice Vía Dolorosa, había que cortar la Vía Dolorosa para filmarlo, y esta película salió, se estrenó en Cinemark Beirut y en España y en Israel. Y entonces quedé en muy buena relación con San Luis Cine y me pidieron que sea como la directora de
del comité de guiones, recibir los guiones y analizarlos un poco a ver a cuáles se le puede dar el subsidio tan importante que San Luis dio durante muchísimos años y que permitió que se filmen un montón de películas. Y ahí estaba en San Luis Cine, pero bueno, con actividades de producción, actividades que no eran netamente escribir, crear el Barenique Feliz, es decir, considerar guiones de otras personas, es decir, uno no puede directamente, escribo obras de teatro y las monto. Y mientras tanto iba montando con la compañía de teatro judío moderno las obras de la mano de la AMIA, que no me pagaba un sueldo, pero que me facilitaba todo, lugar de ensayo, el auditorio para estrenarlas, un director, hicimos juntos un casting, la AMIA con Andrea Bawab, ¿entendés? Y trajimos y mucha difusión, porque llegaban con una revista física en esa época a todas las casas, a todos los templos, a todas las comunidades, a todas las escuelas. Y entonces así fui creciendo hasta que un día emigré. Y mi hermano me dijo a Israel, por una serie de circunstancias familiares, con mis hijos. Y mi hermano me dijo, estás en un buen momento de tu carrera y te vas a empezar de cero. No está bueno eso. Y yo le dije, no te preocupes. Bueno, tenía razón, tuvo razón. Esto fue hace 15 años y bueno, tuvo razón, ¿no? Los cambios implican cuestiones que uno deja, ¿no? En un momento muy floreciente, pero bueno, pude reencauzarlo, digamos. A pesar de eso, hace 15 años, hoy hay 2 obras en la calle Corrientes, mucho proyecto, muchas reuniones para cosas futuras. Bueno, a lo mejor era el camino que había que seguir para hoy estar en ese lugar. Sí, todo fue reencauzado desde otro lugar, ahora te cuento, pero sí es cierto que hubo que remarlo, porque llego a un país donde no conoces a la gente del ambiente, no te conoce nadie. Yo cuando llegué hace 15 años tenía 45 años y no conoces a ningún actor. No sabes, si ves por la calle al actor principal de Fauda, no sabes quién es, ¿entendés? Es muy raro eso, porque acá uno conoce las caras, las personas, los productores. Sin idioma, yo escribo en español y allá hablan hebreo, y yo sabía hebreo, pero muy poco, ni ahí. Hasta hoy día, que ya tuve 3 grandes producciones en Israel, teatrales, con actores del primer nivel, con una producción impresionante. Hasta hoy día yo escribo en español y mando a traducir las obras al hebreo. Hoy me es mucho más fácil porque entiendo la fuerza de los parlamentos en escena y digo, no es por acá, por más que está traducido literalmente no es así, y me lleva muchísimo más tiempo. Después de escribirla y después de que está traducida, me siento con alguien parecido al personaje. Por ejemplo, si escribo sobre una nadadora y la obra es en Israel, busco a alguien que nada en Israel, en el mar Mediterráneo, que conoce esas aguas, y hablo con ella y le digo cómo dirías esto, cómo dirías lo otro. Es decir, en eso soy bastante obsesiva. Si escribo cómo hablaría del amor un soldado israelí, me siento con algún pibe que está haciendo el ejército y le pregunto cómo dirías este parlamento en hebreo, por más que está traducido al hebreo, y siempre cambia, porque un joven israelí de 20 años que está haciendo el ejército obligatoriamente esos 3 años no habla igual que un traductor que me tradujo la obra. Entonces, claro, porque lo vive ahí. Vive eso, ese joven o ese personaje o esa nadadora a la que vas. Vive eso que viviste vos el día que viste el aplauso, ¿no? Es el estar ahí presente en ese momento, es eso, es lo que se lleva en el cuerpo. Me parece que pasa un poquito por ahí. Totalmente. Y vos fíjate que hoy eso que sentí, ese aplauso, esa cosa tan real del teatro,
A mí me parece que hoy el teatro está más vigente que nunca, y hace poco escuché una entrevista que le hacían a Antonio Banderas, que abrió un teatro, creo que en Málaga, y le preguntaban, ¿por qué si te va tan bien en cine, si sos ya tan conocido, por qué abrís un teatro? Y él dijo, porque con tanta pantalla, con tanta inteligencia artificial, algo así dijo, no es literal, pero me impactó mucho que dijo, el teatro va a ser el espacio de realidad. El teatro vamos a llegar y vamos a ver sudar y vamos a saber que ese es el actor y no quizás como te habla hoy, un avatar. Hola, soy el avatar de la obra social de tu mamá. Te contesta una inteligencia artificial. O querés aprender inglés con una aplicación y te dice, hola, soy la inteligencia artificial charlando con vos. No quiero charlar con la inteligencia artificial. Quiero ver a alguien real. Y creo que cada vez el teatro, poniendo ahí la vida en este momento, y si un actor no llega, el otro día le pasó pobre al productor y director de una de las obras, por primera vez en 30 años un actor no llegó. Y estaban todos preocupadísimos, pero no llegó. Y vos te das cuenta hasta qué punto es importante que todos lleguen y que a nadie le pase nada. A veces a un elenco de 20 personas, porque no solo que no te pase a vos, si le pasa algo serio, Dios libre y guarde, un hijo, un hermano, un padre, ese día, the show must go on. Claro, totalmente. ¿Cómo es la vida de alguien que hoy vive en Israel? Esa observación de escritora que tuviste desde chica. ¿Cómo es observar y vivir hoy en Israel? Mira, está buenísima la pregunta. La verdad es que justamente hace muy poco escribí un artículo sobre eso, llamado Medusas. Una medusa, porque yo camino mucho o ando en bicicleta por la playa de Tel Aviv, que es preciosísima, ¿no? Una rambla preciosísima, larguísima para hacer paseos preciosos en bici, o gente caminando, gente corriendo, gente en el agua, 8 meses de verano, prácticamente no llueve, días con el mar, con olas, con gente haciendo surf, y otros días con el mar, como me encanta a mí, como un lago, con gente haciendo paddle surf o nadando, un mar muy amigable, el Mediterráneo, con el agua tibia. Y yo caminaba, y justamente el artículo decía, porque si vos mirás con ojos de turista, ¿qué ves? La gente comiendo sandía, los chicos jugando en la playa, palmeras, unos haciendo surf, otros riéndose, otros jugando fuchiboli. Pero esas palmeras, si te acercás, tenían una cinta amarilla. La cinta amarilla es de Yellow Ribbon, de la vieja canción Yellow Ribbon. Hoy me liberan, dice esa canción, ¿no? Y de ahí viene el Yellow Ribbon que hay en casi todos los árboles, en los autos de Israel, en mi bicicleta. Es el símbolo de los secuestrados, por el terrorismo, que se los llevaron a los túneles y todavía hay unos ahí. Y esa cinta amarilla de la vieja canción que dice: hoy me liberaron después de 3 años, y lo único que le pide ese hombre a su amor es que si ella todavía lo espera, él va a pasar con el bus y ella ponga en el viejo roble una cinta amarilla. Y entonces él va a saber si bajar. Si no ve la cinta amarilla, yo voy a seguir en el bus. Y cuando se va acercando, después de estar 3 años en cautiverio, no importa por qué, no es por la razón nuestra, pero así canta la canción tan famosa. Después de estar en cautiverio, tiene mucho miedo de mirar y cierra los ojos. Y le pide al chofer: por favor, mira vos. Y en ese momento que están llegando, escucha que todo el colectivo grita: abrí los ojos, y él ve 100 cintas amarillas en todos los árboles
que están no solo en el viejo roble. Y entonces sabe que tiene que bajar y que su amor lo estuvo esperando. Y nosotros estamos esperando todavía a esos secuestrados. Entonces el que camina por la playa de Tel Aviv de repente va a ver cintas amarillas. Alrededor de las palmeras están en la playa de Tel Aviv. Va a ver de pronto que están jugando al fútbol, pero que uno no tiene una pierna y está jugando con muletas y cabecea en uno de nuestros soldados, o uno que estaba bailando en la fiesta Nova y que quedó mutilado. Si observa bien, de repente va a escuchar un helicóptero. El helicóptero llega de Gaza con alguno de los nuestros heridos. 5 minutos hay entre Gaza, que está sobre el mar, igual que Tel Aviv. Podrían haber hecho 5 Tel Aviv o 10 en Gaza, que tiene la mitad del territorio de Singapur, pero hicieron 500 kilómetros de túneles con misiles, una fortuna para atacar a Israel. Entonces, cuando uno observa, ¿y por qué se llama medusas? Porque en el mes de julio, 2 semanas, el mar es de las medusas. Si venís a Israel, no vengas en julio. El mar es de unas medusas que llegan porque está calentito el mar y todos saben que hay un día determinado que ya se van. Y esas 2 semanas es muy difícil bañarse porque aunque no te agarre la medusa, el mar está como picantito. Y entonces era julio, pleno verano, y sale de nadar una señora de como 70 años con así físico de nadadora, y yo le digo, ¿hay medusas? Y me dice, no, entra tranquila que el mar está como súper tranquilo y hoy podés nadar. Y en eso escuchamos un helicóptero y las dos miramos y las dos nos entristecemos porque sabemos que ese helicóptero está llegando con soldados heridos que tienen ganas de estar en esa playa, ¿no? Los soldados en Israel son todos, no son milicos, son los que tienen que ir. Entonces hablas con el mozo y el mozo te dice, sí, ayer volví de Gaza, o hablas con el dentista y te dicen, no, tiene 50 años pero lo llamaron, tiene que ir a pelear y contra terroristas. Entonces iba caminando y pensaba en eso, pensaba que en la playa cualquiera que ve están todos re felices y haciendo deportes, pero que no es así. Esas palmeras que tienen eso amarillo, si mirás para abajo, tienen un cartel que dice, este bosquecito es en honor de un muchacho que venía siempre a esta playa a hacer surf y que hoy ya no está. ¿Por qué? Porque tuvo que ir a pelear. Entonces, el que observa con ojos más detenidos, el corazón está quebrado de todos. Yo soy argentina y soy israelí ya, como cualquier judío que viaja y emigra a Israel. El primer día ya te dan tu documento, simplemente porque sos judío tercera generación, no importa, si en el mismo criterio que tenían los nazis para matar a los judíos. Si tu abuelo, alguno de todos los abuelos era judío, a las cámaras de gas. Israel hace lo mismo. Si tu abuelo, alguno de los abuelos era judío, vos llegás a Israel y tenés tu pasaporte israelí y tu ciudadanía. Entonces yo iba caminando pensando que no hay medusas, que voy a entrar a nadar, pensando que a 20 cuadras no están nadando, ni están comiendo sandía, ni están las familias felices, está la plaza de los secuestrados en Tel Aviv a 20 cuadras, y que en un rato, porque era sábado ese día, por eso estaban todas las familias ahí, empieza a las 8 de la noche el pedido desesperado de ellos, y voy en bicicleta a acompañar a los parientes de los secuestrados, a estar con ellos, pidiendo por favor que vuelvan, que no podemos empezar el país a curarse si algunos de los nuestros, que podía ser cualquiera de nosotros o de nuestros hijos, Dios libre y guarde, o de nuestros hermanos, está todavía en un túnel de unos terroristas. Basta que nos los den y se termina la guerra mañana. Y entonces cuando es como que esa amenaza está, esa tristeza, cuando estoy por entrar al mar, la veo ahí, a la medusa, como una sola, transparente, como una gran amenaza, ¿no? Y eso se vive todo el tiempo.
viví. No podés estar recontento. Es un país muy chiquitito, más chiquitito que Tucumán, y las pérdidas fueron muchas en estos años. Siempre conoces a alguien, todos fuimos a algún velorio, es decir, fueron pérdidas muy grandes desde el 7 de octubre que bueno, se cumplieron 2 años. Está en todo el tiempo. Yo siempre cuento una anécdota preciosa que también la escribí en un artículo llamado Pinceladas de lo que está pasando, lo que vos me estás preguntando, ¿no? Cómo vivimos la gente común, la que no fuimos atravesados directamente por la desgracia, no nos secuestraron a alguien o a nosotros mismos, cómo vivimos hoy. Y en Israel se vive bien, se vive fenómeno, es un pequeño paraíso. Ya solamente el hecho de tener una playa divina todos los días ahí cerca, todo lo largo de la costa de Israel, ya te hace, y un verano tan largo, ¿no? De casi 8 meses, ya te hace la vida más fácil, nunca se te arruina el asado, como yo digo, ¿no? Porque ya sabes que no va a llover y hay mucha vida al aire libre. Pero bueno, una anécdota que cuento, uno que expendedor de cerveza, muchacho con tatuajes, musculoso, con un arito, todo canchero, joven. Entonces le digo, sí, ¿me das la cerveza? Y me contesta, no, te doy agua, y me da un vaso de agua, bromeando, ¿no? Y yo le digo, ¿qué ganas de hacer chistes tenés con toda esta guerra? Y él me contesta, sí, no, un poco de humor, tengo que atender con un poco de humor, y es lo único que me salva, porque lo único que tengo ganas es de salir corriendo, llegar a casa, taparme con la colcha y ponerme a llorar. Entonces, viste, lo que se vive y lo que se ve, seguimos viviendo y seguimos creando. Y yo trabajo en Israel en un lugar muy lindo que se llama el Centro Shimon Peres por la Paz y por la Innovación. Seguimos bregando por la paz, seguimos diciendo Shalom, que significa paz, cuando nos saludamos y deseando Shalom todo el tiempo. Estamos en paz con Jordania, con Egipto, con Emiratos Árabes y a punto de firmarla con Arabia Saudita, que no se firmó porque empezó lo del 7 de octubre, empezó en gran medida por eso, porque ven a Israel estar en paz a través de la innovación, a través de con sus vecinos. Pero la lucha contra el terrorismo va a seguir. Hasta que no nos devuelvan a todos los secuestrados, vamos a ir a buscar a cada uno de ellos, y mientras siga, todos nuestros jóvenes, hombres, mujeres, van a ir a pelear, y van a ir a pelear y van a volver heridos, y es muy serio eso, y es muy doloroso. Escucho hablar con todo lo que me venís contando, y me quedan 2 cosas. Una, qué observación profunda de el amor que los está esperando en esas cintas amarillas. Y la segunda, qué fuerza y qué esperanza tiene el pueblo judío, porque después de tantos años, de siglos, de pasar por estas cosas, alguien que vive en Israel, que tiene sus hijos comprometidos, porque todo el mundo que vive en Israel tiene sus hijos, su familia comprometida al ejército israelí, sigue estando allí, no se quiere ir, y está en pos de que esos que no están vuelvan a ver esas cintas amarillas. ¡Qué fuerza! ¡Qué fuerza dentro! A pesar de ese corazón roto, a pesar de ese chico que juega a la pelota mutilado, o el que te atiende con muleta. Fuerza que tienen, fuerza. Sí, la verdad que sí, aparte todo el tiempo están las anécdotas, ¿no? Yo siempre cuento, vos me hiciste una pregunta como muy inteligente, ¿no? ¿Cómo estás viviendo esto? Es una dicotomía muy grande, porque yo a veces digo que me levanto, viste, en mood bendecida, porque sí, digo, qué bendecida, estoy acá, voy a ir al mar, tengo laburo, mis hijos están bien, no nos pasó esto tan terrible, que hay argentinos que viven en Israel que les pasó. A mi amigo Itzi Korn le pasó, emigró y secuestraron a 2 de sus hijos. Todavía uno está en los túneles y el otro que salió está destrozado. Entonces,
uno sale en mood así, pero prendés la radio, viste, o escuchás o te acordás y vos decís, yo no puedo estar contenta si el otro que es igual que yo, de mi misma generación, está sufriendo tanto por su hijo, viste. Es muy difícil. La verdad que sí, es muy difícil, pero bueno, esperemos que por supuesto termine y nos devuelvan a los secuestrados, podamos parar, se pueda empezar la reconstrucción de ellos, que si quieren, porque cuando tienen dinero de todo el mundo, también de Israel, lo que hacen son túneles y misiles, entonces es como incomprensible. Y hay algo que es la reacción del mundo. Quiero hablar de esto. De la reacción del mundo, que dice Free Palestine sin entender nada. Liberen Palestina, sí, liberen de los terroristas a Palestina. Ese pobre pueblo aterrorizado, libérenlos de esos terroristas que se esconden y hacen túneles debajo del hospital o debajo de una guardería, debajo de las casas de la gente, en la bañadera de una señora anciana, hay la entrada a un túnel del terror. Y la señora anciana sabía, sí, sabía, pero si habla, la matan. Entonces eso es lo que está pasando. Y el mundo cuando no entiende, y yo digo, bueno, viste, si no quiere entender, más claro que lo que pasó el 7 de octubre, te entran 3.000 terroristas de golpe, te tiran miles de misiles, ¿qué hay que hacer? No reacciones, con el ejército uno de los más fuertes y valientes del mundo. Y vos decís, ¿todavía se quedan ahí? No solo se quedan ahí, ¿sabés cuántos soldados heridos se curan y dicen, yo vuelvo a pelear? Ahora uno que fue liberado, se llama Idan Alexander, fue liberado de los terroristas después de no sé cuántos días, dijo, yo voy a terminar mi servicio militar. Nadie lo puede creer, la valentía. Vive en Estados Unidos, su familia. Es así. Bueno, esperemos que pronto no sea necesario que haya cintas amarillas en ninguna parte de Israel. La verdad que sí, que las llevamos, muchas veces las llevamos como un prendedor o las llevamos en la mano, yo las llevo en la bicicleta. Y volviendo al tema en Israel, sí, los primeros tiempos yo me di cuenta que no podía trabajar con la palabra escrita. Y entonces empecé a ver que mi hermano tenía razón, que lo que me dijo iba a ser muy difícil. Y dije, ¿qué puedo vender yo? Yo puedo vender o libros o puedo vender flores y plantas, que es algo que me encanta. Entonces trabajé en un vivero, la tierra, las plantas, la conexión, las florcitas. Trabajé como un año en un vivero. Y ahí mi mamá, que hoy es muy anciana, me decía siempre, en las conversaciones por teléfono terminaban todas igual. Y eran, pero vos nunca dejes de escribir, ¿eh? Ya sé que te gustan las flores y las plantas, pero vos nunca dejes de escribir. Me mandaba ese mandato siempre. Entonces lo que hice fue traducir la novena de mis obras, la última que había estrenado acá, que todavía está en cartel en la calle Corrientes, ahí, Tres hombres de bien. La mandé a traducir así muy berreta con una amiga, una traducción así nomás. Y fui a golpear la puerta del director del área teatral del Departamento de Cultura de Tel Aviv. Y esto es algo muy israelí, ¿viste? Que sugiero a todo el mundo, que lo haga siempre. Que da mucho miedo ir a alguien importante. Y uno dice, no me va a recibir o no va a querer. La gente te recibe. Si le pedís, te recibe. En Israel, y me recibió un actor famosísimo que ya en sus 80 años, me dijo que era, yo no lo reconocí, me dijo que era un actor muy famoso que ya en sus 80 años dirigía el área teatral del Departamento de Cultura en Israel para ayudar a gente como yo que viene con una carpetita nuevamente, con una obra traducida, a preguntarle simplemente si al público israelí le puede interesar un drama político de corrupción como Tres hombres de bien. Una historia muy, muy fuerte
de cómo tres hombres de bien van evolucionando en seres que por intereses propios no hacen las cosas tan bien. Y él, una semana después, me llama y me dice: anda a ver a tres grandes teatros de Israel y llévales esto. Esto es una suerte de Ibsen moderno, me dice. Imagínate qué halago, yo con mi carpetita ahí chapuceando el hebreo. Y hago lo que él me dice. Y un gran teatro, el Abima, que es como el San Martín, nunca me contesta. El teatro de Beersheba me dice que no quiere hacer un drama así. Y el teatro Bet Lessing de Tel Aviv, un teatro prestigiosísimo, me dice: mira, el camino va a ser largo, la vamos a mejorar muchísimo juntos. Me quemé las pestañas en hebreo, ni sé cómo hice eso. Va a participar en un festival donde elegimos como de 606 para teatro leído semimontado, y de esas 6 la que gana al año siguiente va a abrir todo el festival. Y podés creer que me pasó eso. La eligieron entre 600, de los 600 eligieron 6, la hicieron en teatro semimontado, pero muy bien, con jurados silenciosos del periodismo y de teatro. Y los jurados eligieron a tres hombres de bien, con su título israelí, Shtika Roemet, silencio que truena. Y al año siguiente, yo que trabajaba en un vivero, abría el festival de teatro, uno de los más importantes de Israel, y ganaba premios, sobres en metal por el guión, por el actor, por la música, con una producción impresionante, con la actriz que ahora actúa en la serie de Netflix Miss Jerusalén como actriz principal en la obra. Así que bueno, ahí empezó. Fue un largo camino, ¿no?, para recorrer. Ahí ya aterricé. Definitivamente, aunque tu hermano tuvo razón, igual te reconstruiste y llegaste hoy a esto. Sí, hoy sigo ya por muchos países. La verdad que Israel tiene una producción muy europea, muy importante. El teatro comercial en Israel son las obras con contenido que acá se ven en el teatro independiente. Es re loco, ¿viste? Pero allá las obras con súper contenido es lo que el público va a ver y llena teatros de 400. Y esta mujer que hizo toda esta carrera y todo este trayecto, escribir es... ¿Qué es escribir? Escribir es... Yo no voy a hablar de la literatura, ¿no? Pero creo que cualquier expresión artística es lo que nos salva a vivir. Escribir es lo que nos salva. El mundo es muy difícil, está lleno de cuestiones que yo pude canalizar a través de la escritura. Enseñando en el Instituto Cervantes de Tel Aviv, que también me abrió las puertas, y yo ahí dicto talleres de escritura creativa y creé como un método a través de consignas muy claras y ejemplos de grandes autores de la literatura universal, donde formé durante 15 años y sigo formando escritores que ya escriben sus libros, que los tengo en un estante y son mis nietos, sí, todos dedicados, y me pone re orgullosa. Descubrí en mis clases, yo no lo había visualizado, que cada una de mis obras, que tengo 16, o producciones literarias, que tengo 3, o cine, que tengo también unos 3 guiones, o de serie de televisión, todos esconden un miedo muy fuerte a algo en cada uno de ellos, y que después ya no lo tengo, a ese miedo. Es tremendo, es increíble. Quiere decir que descubrí que es como un gran canalizador de angustias, de miedos, de gritos, de injusticias que te preocupan mucho y que están ahí como una piedra, y que esa piedra
al escribirlo, se va haciendo arena y es un grito, y por eso Tres hombres de bien, que en definitiva Tres hombres de bien es el miedo a la injusticia, el miedo a que si te matan a alguien, tenga después una segunda muerte porque nadie atrapa o castiga a quien lo hizo y anda impune por la vida, disfrutando de la vida, quien hizo un daño tremendo. Y eso es la injusticia, el miedo a la impunidad, ¿no? Y entonces creo que es eso. ¿Habría algo de lo que no escribirías? ¿Algún tema que vos dices, no, con esto, por acá no voy? ¿Hay algún tema? Sí, hay muchísimos, Vivi, digamos, cada uno es permeable a otras cosas que los preocupan, que no le preocupan a todos, y a uno le gustan o apasionan cuestiones que después pone en sus textos, y otras cuestiones que sí son apasionantes, no las pondría nunca. Qué sé yo, a mí me encantan las artes marciales, y entonces ahora en la película que se está produciendo, los procesos de cine son larguísimos, pero que se va a llamar Mariposas Negras, un grupo comando de mujeres se entrena con una karateca para no sufrir más la violencia doméstica, y entonces, digamos, y pongo ahí, claro, cosas de karate o de jiu-jitsu porque me interesa, y entonces quizás alguien me dice, pero ¿por qué no escribís una obra teatral sobre el golf? Y bueno, qué sé yo, no sé, ¿viste? Me tendría que poner a hacer una investigación muy grande. Prefiero escribirla sobre el tenis, que conozco, que jugué, que sé exactamente cómo es el saque de tenis o la pelotita. Pero sí, hay temas que uno es más permeable. Los problemas en el mundo y las angustias son muchísimas. Es decir, hay gente que puede estar llorando 3 días porque una ballena está encallada porque con petróleo murió. Entonces, y hay otra que eso lo afecta menos. Viste, las cosas para gritar en este mundo son muchísimas las cosas que duelen. Y siempre a uno le duele más unas que otras, ¿no? O tiene más miedo a una cosa y a otra no. Viste, hay gente que te dice, yo en la oscuridad no le tengo ningún miedo. Y hay gente que la oscuridad le da paz, ¿entendés? ¿Qué autor, qué libro alguien no debería dejar de leer? No. Decís, bueno, antes de morir hay que leer. ¿Qué hay que leer? La Biblia hebrea. Muy bien. Las historias de la Biblia. Te digo, el otro día pasé toda la tarde con mi sobrinita Vera, que la adoro y que le vengo contando historias desde que tiene 2 años por Zoom. Y entonces pasamos una tarde sentadas en el Botánico contando historias. Y le conté la historia de David y Goliat, y le conté el Génesis con Adán y Eva y la serpiente es el primer conflicto. Comer la manzana o no comer la manzana. Digo, ¿qué más conflicto de eso? Pero podemos comer de todos los otros árboles. Pero de este. Es el primer conflicto teatral. ¿Entendés? Entonces, yo creo que las historias de la Biblia, le conté que analiza los sueños y las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, lo poco que sé de la Biblia, soy una analfabeta en Israel, cualquier chico de 12 años te sabe todos los cuentos de la Biblia, lo escuchan en el colegio, ¿no? El arca de Noé, el gran diluvio, porque todos se portaban mal. Digamos, yo creo que no hay historias, y estaba fascinada, terminé contándole 7. Yo digo, no tenía más, ¿entendés? Y creo que sí, pero hablando de los autores, más contemporáneos, ¿no? Que la Biblia, yo recomiendo siempre mucho y enseño muchísimo a través de él, el escritor español que murió hace unos años, llamado Javier Marías. Javier Marías, su libro Los enamoramientos, su libro Corazón tan blanco. Que Corazón tan blanco parece un título de la telenovela Rosa, pero es uno de los parlamentos de Lady Macbeth en Shakespeare. Tengo el corazón tan blanco y las manos tan con la misma sangre, tan rojas.
él elige para sus títulos muchas veces, por supuesto escribiendo que son de Shakespeare, no roba derechos de autor, escribe parlamentos del maestro de maestros, no Shakespeare, como títulos. Aquí empieza lo malo, cuando lo peor ya pasó. Es Shakespeare y él es otro de los libros de Javier Marías. Entonces sí, recomiendo Los enamoramientos y Corazón tan blanco como libros maravillosos. Y en este transcurso de tanta escritura, de tanta palabra escrita, si vos tuvieras que dedicarle a alguien el acto de escribir, ¿a quién se lo dedicas? Y mira, la verdad que bueno, hoy por hoy a mis padres. A mi padre porque andaba siempre recitando y hasta hoy día yo recito, ¿no? El poema Reír llorando, como él lo recitaba y nadie le daba bola en la familia. Yo otra vez recitando y yo escuchándolo así embelesada. Sí, por supuesto, mi padre era una eminencia como médico y como poeta, y el doctor Beckerman en mi obra, si bien mi padre no era judío, el doctor Beckerman encarna, ¿no?, ese hombre de bien que era mi padre. Está hecho como imagen y semejanza de él. Y hoy por hoy también a mi madre, que está hoy muy anciana, de 93 años, y no pudo venir al último intento, que es el último estreno de estos días, porque hay que subir escaleras. Y que ella fue la que cuando yo estaba en Israel ya con una nueva vida y pensando a qué me dedico, algo distinto, ¿no? Trabajo con flores, con plantas, abro un negocio de orquídeas, qué sé yo. La que me gritaba en cada llamado telefónico, no, pero nunca dejes de escribir vos, como ese mandato pero en cada llamada. Y entonces ahora, si Dios quiere, la novela que va a salir, que se llama Soltar a la bestia, estamos viendo qué editorial la va a publicar, va dedicada a mi madre, ¿no? Porque sí, porque creo que ese empujón hacía falta. Muchas gracias, me encantó hablar con vos. Shalom. Gracias a vos y shalom. Shalom. Eso necesitamos.